esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Guayaquil a Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Liz. Buenos días, saludos cordiales. Bueno, hay incertidumbre en los agentes económicos, una expectativa, yo diría, muy grande ante este paquete de reformas en materia económica que tendrá que ya enviar el Ejecutivo a la Asamblea. Se ha anunciado que sería a mediados de este mes, ya estaríamos cerca de la fecha tope. Y más aún cuando también el país tiene que cumplir con acuerdos realizados con organismos multilaterales de crédito, obviamente ellos imponiendo ciertas condiciones. Han hablado de aumentar la recaudación de tributos en 1,5% del PIB. ¿Cuál sería entonces ahí el camino a seguir para, en ese sentido, poder cumplir con lo que tenemos que hacer y que debería ya tomar el Ejecutivo, ¿no? También una vez que envíe este paquete de reformas. Sí, de cara al exterior, los tenedores de bonos, que son los que marcan el riesgo país, porque es el promedio de los bonos el que marca el riesgo país, ellos están preocupados en una sola materia del tema legal, que es si el Ejecutivo enviará o no un incremento de 3 puntos del IVA en la reforma tributaria. ¿Y por qué 3 puntos del IVA exactamente así, casi que tan matemático? Porque los 3 puntos del IVA serían capaces de generar 1.500 millones de dólares, que es lo que el Fondo Monetario de Ecuador acordaron en el acuerdo del mes de marzo del año presente. Porque son, cada punto del IVA son 500 millones de dólares. Y luego entonces hay que ir viendo si es que el gobierno plantea esa ruta o quizás cambia de opción para tratar de compensar esos 1.500 millones con alguna otra medida. ¿Esa podría ser la razón por la que se están tomando tanto tiempo en el análisis para enviar este paquete de reformas? El hecho de que subir 3 puntos del IVA suena a una medida impactante, fuerte para el ciudadano común y corriente. Son 3 puntos de golpe que se van a subir y el gobierno durante ese tiempo ha venido demostrando como que no fuera muy partidario de tomar una medida como esa. Incluso dentro de la Asamblea ya se escuchan posiciones de que no aprobarán la subida del IVA por ser una medida precisamente de afectación a la ciudadanía y también con un alto costo político. Sin lugar a dudas es una política que va a impactar la débil credibilidad o la débil posición del gobierno en el entorno político. Pero ¿qué otra alternativa tiene para generar esa cantidad de recursos? Es claro que en el año que tiene ya el ministro Martínez se le ha hecho difícil recortar el gasto corriente. Ha hecho un esfuerzo enorme bajándolo con relación al año previo cerca de 80 millones de dólares y es el primer año que la tendencia ascendente se aplana y se resbala un poco. La meta original eran 500 millones de dólares, lo más probable es que cumplan la meta planteada y renovada, que fueron un recorte de 200 millones de dólares. Pero por ahí hay que ir observando unas cuestiones. El año pasado el déficit fiscal fue 3.300 millones de dólares. Para este año no tendría el gobierno la repetición de la revisión tributaria, que fueron 1.200 millones de dólares, con lo cual, sumándolo, el déficit se aumentaría a 4.500 millones. Pero el gobierno también tiene que incorporarle 1.200 millones de dólares que agregó el 40%, que lo volvió responsablemente este gobierno a ubicar en el presupuesto del Estado, el 40% para el Seguro Social, con lo cual el déficit fiscal, haciendo esa sumatoria, podría llegar a 5.200 millones, pero el gobierno ha hecho un recorte de 1.000 millones en lo que es gasto de capital. Entonces ahí estaríamos regresando a 4.200 millones, que sería el nivel esperado para el déficit fiscal en el año 2019, con la gran interrogante de si es que el gobierno tendrá capacidad de lograr 1.000 millones de dólares en concesiones. Pero eso estaba considerado para este año, para el 2019. Para el 19 y para el 20, pero en este año debería... Ya estábamos a 3 meses de terminar este año y es algo que, si bien se abrió la puerta a estudiar posibilidades, un concurso, pero no ha prosperado de la manera que quizás el gobierno esperaba. Entonces esa suma también habría que considerarla, porque ellos ya lo incluyeron. Claro, y habría que chequear si es que la salida del consejero Santiago Cuesta ayuda a que entren los 1.000 millones o complica la entrada a los 1.000 millones. Entonces tenemos en un rango entre 3.200 millones de dólares y 4.200 millones es el valor esperado del déficit fiscal para este año, cuando con el Fondo Monetario se conversaba una cifra sustancialmente menor, cercana quizás a los 2.000 millones de dólares para el presupuesto general del Estado. Bueno, pero ¿hasta qué punto podría ser el Fondo Monetario Internacional flexible con el Ecuador? Y lo digo basándonos en las 2 primeras revisiones, donde sí demostraron cierta flexibilidad, lo que en un momento dado se dijo podría ser contraproducente porque nos da esto de poder relajarnos un poco, pero nos va a pasar factura en los próximos años, cuando tengamos sí que compensar
ese tema. Entonces, ¿hasta qué punto quizás es una tercera revisión que se va a dar en el mes de noviembre podría presentarse bajo esas circunstancias de flexibilidad? La de noviembre es distinta a las dos anteriores, porque las dos anteriores eran cuantitativas, es decir, vamos a ver cómo estaba el déficit fiscal en el primer trimestre, debió estar en 250, estuvo en 140, lo liberaron y dijeron en el segundo trimestre que acumule 50 millones y terminó en 690, es decir, el segundo trimestre el déficit fiscal fue mucho mejor porque apretaron bastante el acelerador y recortaron un poco atrasando algunos gastos. Pero la que viene en noviembre, esa es distinta, porque ahí tienes que ver si presentas la reforma del Código Monetario Financiero, si presentas reformas del Banco Central para limitar la compra de bonos del Estado, si presentas la reforma tributaria en donde se vea y se apruebe el incremento de los 1.500 millones de dólares. Entonces ya no hay forma de decir, los números están más o menos, porque ahora sí necesitamos ver si se puso o no se puso lo que se acordó para lograr un año 2020 en donde ya no simplemente hay un recorte del déficit fiscal, debería llegar a un superávit fiscal de más de 3 puntos de Producto Interno Bruto. Es decir, ese año 2020 es el fuerte, porque este año, si uno lo cuantifica, hay que pasar de 1.200 millones de déficit a cero de déficit, es decir, un recorte de 1.200. Pero para el año del 2020 hay que incrementar 3.000 millones de dólares de superávit. Ese año es entonces el complicado. El año 2020 es donde sentiremos con mucho más fuerza el impacto del ajuste económico y el gran golpeado será el crecimiento económico y por supuesto también el empleo y el desempleo. Ahora, precisamente esta semana estuvo acá el asambleísta Henry Kronfle hablando un poco su perspectiva sobre esas reformas que llegarían a la asamblea y él decía que hay que reducir los gastos dramáticamente y reducir también impuestos para poder dinamizar la economía, pues si se reducen los ingresos y aún más los gastos, se sigue manteniendo este superávit permanente, que es la primera regla, decía, para dinamizar esta economía. Pero usted hace unos segundos me acaba de decir que al gobierno, al ministro Martínez, le ha resultado muy difícil disminuir ese gasto corriente. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ¿cuáles son las trabas que ha encontrado en el camino para reducir ese gasto? Sí, veamos qué es lo que ha recortado. Ha recortado nómina, digamos, por un momento, el año completo, 200 millones de dólares. Que era un paso que se tenía que dar. Era un paso más largo de 500 millones y ha hecho un paso corto de 200, pero es un buen paso, digamos, es un buen inicio porque venía siempre ascendente. Luego, ¿qué más ha recortado? Bienes y servicios, gastos, agua, luz, teléfono, del sector público, se siente que hay una reducción. Pero esas dos reducciones, ¿verdad?, se palidecen al lado del incremento en los 1.200 millones de dólares que tuvo que hacer el gobierno como gasto corriente con transferencia de recursos para el Seguro Social por el 40%. Es decir, ya todo lo que el esfuerzo del gasto corriente se neutraliza con el 40% de las pensiones. Luego, ¿qué otra cosa más ha ocurrido en el gasto corriente? El rubro de intereses de deuda. Este año tendrá que aumentar por lo menos con relación al pasado unos 500 o 600 millones de dólares. Entonces ya el esfuerzo del gasto corriente disminuye. ¿Cómo lo trata de compensar el gobierno? La obra pública, que en el 2017 fueron casi 8.000 millones de dólares, en el 18 lo bajaron a 7.000 y para este año podría estar bordeando los 6.000. Es decir, ajustar en el gasto capital, que es donde más te pega en la economía. Y no es un gasto capital que se ajuste y sea sostenible en el tiempo. Porque si la carretera que ibas a corregir, porque estaba con huecos, no la corregiste este año para no gastar, no quiere decir que no la vas a corregir nunca, la vas a corregir el año siguiente. Y entonces de alguna forma tienes que ir haciendo más esfuerzos en el futuro por posponer ese gasto de capital. Ahora, pero ¿qué otro camino tenía el gobierno en sí, el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, Richard Martínez? Porque si bien es cierto, ellos arrastraron esta deuda del anterior gobierno con los jubilados, cubriendo esto que tenían que pagar, y que usted acaba de mencionar que era algo que ellos no contaban, tenían que sí o sí cubrir, afrontar eso de ahí. ¿Qué otra medida podrían haber tenido o qué otro camino podrían seguir para paliar esa situación, considerando ese golpe que iba a ocasionar en este presupuesto que ya tenía, pues, quizás planificado en ese sentido el gobierno? Claro, son dos cosas distintas. La deuda es por la jubilación de profesores y maestros y el 40% de jubilación de toda la economía, digámoslo así. Entonces, porque la deuda, las cifras son similares, pero la deuda de los maestros es un solo golpe de 1.000 millones en un año, el otro es 1.200 millones todos los años. Y el gobierno lo está enfrentando de alguna forma, una parte en efectivo, una parte en bonos, ya llegaron a los acuerdos, ya no hay que gastar más tiempo en aquello.
Pero el asunto es, ¿cómo corriges y mejoras recursos para no tener que incurrir en esos gastos? Por ejemplo, en el caso de los 1.200 millones. Alguien podría decir, subamos el aporte personal, subamos el aporte patronal, para con esa subida de los aportes podamos compensar esos 1.200 millones de dólares que se le paga por el 40% y eliminar la obligación del gobierno de ese 40%. Pero también queda la duda, ¿qué será mejor? ¿Hacer esa subida y que impacte a los que ya hoy día pagan impuestos, ya hoy día dan trabajo, que son los empresarios y los trabajadores, o pasar la medida a toda la economía con este tema de los 3 puntos del IVA? Por supuesto, uno diría, hagan el esfuerzo en recuperar la plata de la corrupción. Eso es cierto, eso está, por supuesto, de base como política, pero eso no es tan sencillo de implementarlo y no le corresponde al ministro de Finanzas hacerlo. Pero usted ha sido frontal al mencionar la elevación de 3 puntos del IVA, algo que, como digo, suena impactante. He escuchado a voceros del gobierno decir que están analizando todavía la reducción de algunos impuestos porque tenemos más de 500 impuestos y que en eso están centrando ahora su análisis para tomar la mejor decisión. ¿Podría haber la posibilidad que en lugar de aumentar ese IVA, se reduzcan otros impuestos, otro tipo de tributos que más bien, según desde el sector exportador, productivo, lo que hacen es ocasionar trabas para que esos sectores puedan despegar, prosperar, generar plazas de trabajo y compensar así de alguna manera, o simplemente no hay otro camino más que este? A ver, los impuestos son cerca de 15.000 millones de dólares al año, todo el rubro de impuestos, ¿no? Si uno chequea cuánto es el IVA, cuánto es impuesto a la renta, aranceles y salida de divisas, uno ahí totaliza más del 90% de los impuestos. Recortar el resto de impuestos innecesarios no le va a costar al gobierno quizás ni siquiera 500 millones de dólares, una serie de impuestos pequeños que no recaudan mayor cosa. Hay impuestos que recaudan apenas 500.000 dólares, por lo tanto, más es la carga y el seguimiento de esos impuestos que lo que mismo recauda. Pero eso es un tema que hay que hacerlo y seguramente va a ir apareciendo esa eliminación y depuración de impuestos innecesarios. El asunto acá es cómo recaudas 1.500 millones, que es el ofrecimiento que ha hecho el gobierno del Fondo Monetario Internacional. Y no le han puesto el nombre y apellido, no le dijeron 3 puntos del IVA, pero sí dijeron en la meta estructural 8 y 12, le dijeron, hay que recaudar 1,5% del Producto Interno Bruto hasta 2% del Producto Interno Bruto a través de impuestos indirectos más que directos. Y cuando se habla de impuestos indirectos, eso es impuesto al valor agregado. Por lo tanto, la gran duda es, ¿irán en esa ruta o tratarán de encontrar una alternativa que sea menos vistosa y que los dañe políticamente, pero quizás al final del día sea más costoso? Y ya para finalizar, ¿qué nos espera? ¿Cuál es la proyección de cómo va a atender el país con este riesgo país, considerando que en febrero, cuando se llegó a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bajó, se ubicó más bien en 500 puntos, de ahí tuvo una subida que llegó casi a los 700 en el mes de agosto, y ahora más o menos se calcula que está en 634 puntos. Entonces, ¿cuál es la proyección en ese sentido? Sí, hay que estar claros, el riesgo país tiene que ver muy fuertemente conectado con el precio del petróleo. Si el precio del crudo ecuatoriano sube, el riesgo país tiende a bajar. ¿Por qué esa vinculación inversa? Porque el inversionista considera que si el precio del petróleo sube, el gobierno va a tener más recursos para enfrentar el pago de la deuda, por lo tanto la percepción de riesgo disminuye. Y también en las últimas semanas tuvo un impacto negativo del riesgo país ecuatoriano porque se asemejó a lo que ocurrió en Argentina, un país con un programa casi que copiado con el Fondo Monetario Internacional, que entró en un proceso electoral muy malo para el gobernante actual, para Macri, entonces eso puede complicar la sostenibilidad del programa. Y eso lo hemos de alguna forma heredado, aunque está bajando la conexión. Bueno, hay expectativas, estaremos pendientes de cómo transcurrirá en estos últimos meses del año en materia económica y qué es lo que le espera al país en ese sentido. Quiero agradecerles